Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. ¿Será que el arrebatamiento se acerca y muchos no se han apercibido y sean de los que digan: Señor, Señor, no profetizamos y echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre? Y por andar predicando un evangelio de prosperidad y afanados con el mundo, ¿nunca entendieron los tiempos de Dios? Podría ser el arrebatamiento en las fiestas de las trompetas, fiestas solemnes de Israel, mejor conocido como el Rosh Hashanah, cuando en esta fiesta de conmemoración y de arrepentimiento no se sabe el día y mucho menos la hora de su inicio. Será lo mismo lo que nos dice Mateo 24:36, que el día y la hora nadie lo sabe, solamente Padre Eterno. ¿Será una coincidencia o una diosidencia que en todos los grupos religiosos ya se está esperando su Salvador, su ungido o su Mesías? Nosotros los cristianos esperamos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, para llevarnos a nuestras moradas celestiales, como lo dice en Juan 14, del 1 al 3. Los judíos esperan al Mesías, los hindús a Krishna, los budistas al quinto Buda, la nueva era a Maitreya. En el Islam, especialmente los chiitas, tienen claramente que aparecerá su figura mesiánica y que para que venga tiene que haber guerra. ¿Será coincidencia o diosidencia que para nosotros lo que la Biblia nos dice, que vendrá un hombre antiguo y carismático, mejor conocido como el Anticristo, el Islam lo conoce como su Imam Mahdi, el cual será su Mesías? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 10º programa de su serie profética Maranata. Quiero empezar con este sentir que el Señor puso en mi corazón. Hoy, para ser cristiano, cualquiera que dice yo soy cristiano, pareciera como que sí lo es, y con el simple hecho que dicen soy cristiano, todo el mundo los acepta y creen que sí lo son. ¿Lo serán? No importa lo que digan de Jesús o sigan haciendo las cosas que hacían antes de llamarse cristianos. Aquí surge una pregunta para los que nos están viendo o nos están escuchando. ¿Usted por qué cree que es cristiano? Algunos dirán, yo levanté las manos alguna vez y pasé al altar. Otros dirán, yo hice la oración del pecador. Otros dirán, yo acepté a Cristo. Y otros dirán, yo asisto regularmente a la congregación. Y otros dirán, yo doy mis diezmos. Estas respuestas hacen creer a algunos que son cristianos. El verdadero cristiano inicia con un verdadero arrepentimiento. Tú no puedes ser un verdadero discípulo si no has tenido un genuino arrepentimiento. Hoy se predica muy ligero acerca del arrepentimiento. Si no escucha el evangelio que está en la Biblia y no escudriña la palabra de Dios, usted va a creer en otro Jesús, en el que lo quiere hacer rico, el que quiere que todos sus problemas se terminen. Y claro, a muchos les gusta escuchar de este Jesús. La predicación superficial que no confronta la condición pecaminosa, la predicación que minimiza el arrepentimiento, solo produce conversiones a medias, superficiales, no son genuinas, ya que la conversión es por convicción y muchos no han tenido una conversión, sino solamente una emoción. Y si tú dices, yo creo en Jesús y sigues haciendo las cosas que hacías antes de conocerlo, no eres cristiano genuino, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que las obras son el resultado de haber creído.
Pero ¿qué dice Santiago 2:14? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarte? Tú que dices ser cristiano, tienes que demostrarlo por cómo vives. Si alguno no tiene un cambio totalmente radical, cambio en mentalidad y dirección respecto de Dios y el pecado, entonces aún no ha habido una verdadera conversión. Rechazar el pecado, repudiar la antigua forma de vivir, acudir a Dios para que Él te siga santificando y siga siendo transformado, son las evidencias de un verdadero arrepentimiento. El verdadero discípulo renuncia voluntariamente al mundo, no le importa el costo, se aleja del pecado, toma su cruz y sigue a Jesús. Ante todo esto, la pregunta final, ¿eres un cristiano por convicción o por emoción? Raúl, bienvenido nuevamente. Vemos el panorama profético muy claro, de acuerdo a la bendita palabra de Dios. La ONU con su Asamblea 66, el Medio Oriente está calientito, el vecindario de Israel está ardiendo, nuestros días están contados. ¡Aleluya! Raúl, en el panorama profético, ¿dónde estaremos parados conforme a la palabra de Dios? De acuerdo con estos acontecimientos que estamos viendo. Nuevamente, Pepe, muchas gracias por haberme invitado a tu programa y es una gran bendición estar compartiendo la palabra de Dios. Saludos y bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contestando la pregunta, estamos en el punto crucial que lo que se decida o se tome en la ONU ciertamente va a acelerar y va a desencadenar el cumplimiento de varias profecías. Lo impresionante y triste de todo esto es que el escenario del fin está listo para que dé inicio y aún muchos no se han dado cuenta que esto está por iniciar. Y lo peor, que nunca van a entender. Como dice Mateo 24:39, para tener bases y sustento de lo que estoy diciendo, tenemos que comparar las noticias con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer un resumen en orden cronológico cómo se desarrolló esta Asamblea 66 en la ONU. Primero, la ONU, donde están todas las naciones, empezó su asamblea número 66. En esa asamblea están todas las naciones representadas, como lo dice Zacarías 12:3. Segundo, no es por cualquier persona esta expresión, es por el mismo secretario de la ONU, el señor Ban Ki-moon, el que está diciendo la frase bíblica del fin, que es paz y seguridad. Lo ha externado a diferentes medios antes de iniciar esta asamblea en una conferencia de prensa. To resolve this issue, to realize a two-state solution where Israelis and Palestinians can live side by side in peace and security. In peace and security. That is the vision agreed upon by two sides and supported by all the countries around the world. El 21 de septiembre se escuchó con gran interés al presidente de los Estados Unidos por la expectación que había causado su declaración del pasado 20 de mayo, donde sugería al primer ministro israelí que tendría que regresar a las fronteras del 67 y que el primer ministro israelí no aceptaba porque las consideraba indefendibles esas fronteras. Y el discurso solo confirmó lo que ha venido declarando en diferentes partes. En un principio se ve que aparentemente defiende a la nación de Israel, pero al final de cuentas, si analizamos de acuerdo a la palabra de Dios, está poniendo a Israel contra las cuerdas, porque está sugiriendo que solamente es a través de un diálogo directo entre Israel y Palestina como se puede lograr la paz. Pero está dando por hecho la división de la tierra de Canaán, que él mismo había propuesto el 20 de mayo en la Casa Blanca, donde está incluida Jerusalén, como lo dice Ezequiel 16:3 y el Salmo 105, del versículo 8 al versículo 11. Y todavía va más allá, para que no haya la menor duda, que estamos viviendo los últimos días, declarándolo en paz y seguridad. Debe reconocer la realidad que viven tanto palestinos como israelíes.
La medida de las acciones debe ser si se avanzan los derechos de los niños, tanto de Palestina como de Israel, de vivir en paz y seguridad, en paz y seguridad. Por eso es que nuestro compromiso hacia la paz y la seguridad exige que esto se haga de esta manera. Hacia la paz y la seguridad exige que esto se haga de esta manera. Después también participó el presidente francés sugiriendo un estatus de Estado observador, quitando el de entidad observadora, como es actualmente como está el Estado palestino en la ONU. Según él, para evitar un conflicto mayor militar en Medio Oriente. Veamos lo que dijo. Una posición disonante sobre el tema presentó el mandatario francés Nicolas Sarkozy. El presidente galo propuso crear un estatus intermedio de Estado observador para los palestinos. ¿Quién puede dudar que un veto en el Consejo de Seguridad no va a generar un ciclo de violencias en el Medio Oriente? ¿Quién puede dudar que eso va a ocurrir? Por lo tanto, ¿hay que excluir acaso una etapa intermedia? ¿Por qué no prever para Palestina el estatus de Estado observador de Naciones Unidas? Sería un paso importante. Si ponemos atención a lo expresado por el presidente francés, podremos darnos cuenta que está poniendo a Israel contra la pared, porque el reconocer a Palestina como un Estado observador o que le dé un estatus mayor al que tiene, esto puede ocasionar de que puedan ir a una corte internacional y demandar a Israel por tener esos territorios ocupados. Con esta carta entregada a Ban Ki-moon antes del histórico discurso del viernes, Mahmoud Abbas pidió la adhesión de Palestina a las Naciones Unidas. Rodeado de aplausos, encaró la tribuna el presidente Abbas y lanzó el guante, un desafío diplomático dirigido directamente a Estados Unidos e Israel. A partir de ahora, la maquinaria de la ONU tendrá que empezar el largo proceso que convierta o no a Palestina en miembro con todos los derechos. Señor presidente, me gustaría informarle de que antes de dirigirme a usted aquí, he presentado como presidente del Estado palestino y como presidente del Comité Ejecutivo de la OLP a Su Excelencia el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, una demanda de adhesión de Palestina como Estado miembro de pleno derecho en la ONU, con las fronteras del 4 de junio de 1967 y con Jerusalén Este como capital. Después del discurso de Abbas, el actual presidente del Consejo de Seguridad avanzó el inicio de las negociaciones. Un proceso que, después del anuncio de veto por parte de Estados Unidos, empieza truncado. Okay, good morning everyone. I circulated. Hace un tiempo, el secretario general me entregó una carta para tramitar la solicitud de ingreso de Palestina como miembro de la ONU. He mandado una copia a cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad y espero algún tipo de respuesta el lunes por la tarde. Al primer ministro israelí le tocó su turno el 23 de septiembre, después de Palestina, donde hace un llamado a la paz a los países vecinos. ¿Será coincidencia o diosidencia? Son los mismos países de las áreas geográficas que habla el Salmo 83 y Ezequiel 38, donde darán inicio los conflictos bélicos del tiempo del fin. Gracias, señor presidente. Damas y caballeros, Israel ha tendido su mano en paz del momento en que fue creado hace 63 años. En nombre de Israel y del pueblo judío, vuelvo a tender esta mano una vez más. Se la tiendo al pueblo de Egipto y de Jordania, con una amistad renovada, como vecinos con los que hemos hecho la paz. Se la tiendo al pueblo de Turquía, con respeto y buena voluntad. Se la tiendo al pueblo de Libia y de Túnez, con admiración
por aquellos que tratan de construir un futuro democrático. Se la tiendo a los otros pueblos de África del Norte y de la península árabe, con quienes queremos forjar un nuevo principio. Se la tiendo al pueblo de Siria, del Líbano y del Irán, con todos aquellos que luchan contra la opresión brutal, pero de manera muy especial le tiendo la mano al pueblo palestino, con quienes buscamos una paz justa y duradera. Si se atreven a dar este reconocimiento a Palestina, todas las naciones en una votación donde la democracia involucre a todos los pueblos y naciones, ahí el hombre le estará dando a Palestina la factura y el reconocimiento que las tierras de Canaán les pertenece a ellos, y estarán rompiendo, quebrantando el pacto sempiterno, y en su ignorancia las naciones y sus autoridades van a recibir los juicios divinos al ocasionar esta ruptura, como lo dice Isaías 24, versículos 5 y 6. Dice la palabra: mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:4. Ya sea que lo adelanten o que atrasen esa expresión y la hagan oficial, nosotros los cristianos, que estamos ya velando y llorando para que ese día no nos tome como ladrón, debemos de estar ya preparados en santidad, arrepentidos de una vida pasada llena de pecado, y estar listos para que cuando suene la trompeta, el Señor nos tome por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, como dice Lucas 21, versículo 34 al versículo 36. Es hora de decidir de ser un cristiano oyente o un cristiano hacedor. Ante estas claras evidencias, vemos claramente que el arrebatamiento está más cerca de lo que pensamos. La pregunta es, ¿vendrá el Señor por todos los cristianos? Mateo 7:21 al versículo 23 contesta tu pregunta, Pepe. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Dice que muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y está hablando de personas cristianas, no está hablando de personas ajenas al Evangelio. Es más, tienen ministerios y dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Y el Señor les va a contestar, no los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí nos damos cuenta que no todos los que se dicen ser cristianos entrarán al reino de Dios, solo aquellos que hemos nacido de nuevo, alejándonos de practicar las obras de la carne y buscando los dones del Espíritu Santo, como nos los dice Gálatas 5 del versículo 16 al 26 y Juan 3:3, y nos los confirma Hebreos 9:28, donde nuestro Señor Jesucristo vendrá sin relación al pecado para salvar solo a los que lo esperan. Y una persona que lo está esperando se prepara y busca agradar a Dios en todo, conforme a su palabra. Aquí hay muchas preguntas con el mismo tema. Hay muchos que tienen familia que aún no son salvos. La pregunta es, ¿habrá salvos en la gran tribulación? Sí va a haber, y muchos. Así nos los dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, del versículo 9 al 17. Pero también la palabra de Dios nos dice que van a morir. No hay vivos como en el tiempo de la gracia, cuando sucede el arrebatamiento. Apocalipsis 6, del versículo 9 al 11, nos dice que cuando se abrió el quinto sello, vio las almas de los que habían muerto a causa de la palabra y del testimonio que tenían. Y ahí nos dice que todas estas personas van a ser salvas, pero van a morir. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos de sus hermanos que también habían de morir como ellos. Aquí traigo un video que hicimos hace tiempo donde se explica todos los salvos en Cristo, antes y después de la gran tribulación.
El generalizar los salvos en Cristo, en que son los mismos personajes desde el inicio de la semana 70 hasta el final de esta, es otro grave error de lectura de muchas posiciones, que no ven las características, diferencias y ubicación de cada uno de ellos. La palabra de Dios nos muestra los diferentes grupos de salvo en Jesucristo. Primero es la iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos, arrebatados en las nubes, para encontrarnos y estar por siempre con Jesús. La ubicación de la iglesia o esposa de Cristo es estar en las moradas celestiales. Para estar en este grupo debe uno estar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los salvos de la gran tribulación será una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estarán de batas blancas delante del trono de Dios y la presencia del Cordero. Serán siervos día y noche en el templo de Dios. Todos estos salvos morirán por causa de la palabra de Dios y por su testimonio en la gran tribulación. Las almas de los decapitados son salvos en Jesucristo, que morirán por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque se negaron a adorar a la bestia o anticristo o a su imagen, y no recibieron la marca en su frente o en su mano. Los decapitados resucitarán, vivirán y reinarán con Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Los moradores de Jerusalén serán salvos cuando Jesucristo regrese por segunda vez y derrame su gracia a ellos, y lo mirarán a Él, al que traspasaron, y con gran llanto se arrepentirán, cada uno del linaje de la casa de David, y habitarán la tierra que dio a su siervo Jacob, y la procrearán, y ellos serán su pueblo, y Él su Dios por siempre. Bueno, Raúl, ¿qué mensaje podrías dejar en este video para las personas que vivan la gran tribulación, la semana 70? Es difícil dar un consejo en un momento en el cual será muy crítico, terrible, como lo dice la palabra, cual nunca ha habido ni habrá en la tierra, Mateo 24:21, donde el espanto, terror, persecución y muerte será lo más común. Lo único, al igual que hoy, es mantenerse en oración, y por más persecución y torturas que sufran, no se comparará con la eternidad que le espera en nuestro Señor Jesucristo. No lo niegue y sea fiel hasta la muerte. No trate usted mismo de quitarse su vida. Eso sería peor, porque sería condenación eterna. Aguante y acordarse de lo que nos dice Pablo en Filipenses 1:21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué es ganancia? Porque tan pronto uno muere, está inmediatamente en la presencia de Dios. El tiempo se nos ha acabado. Sigamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Raúl, ¿podrías orar para que la gente salga de su tibieza y despierte en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir? Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti. Podemos seguir hablando, trayendo evidencias de las profecías que se están cumpliendo, pero en vano es si tú no redarguyes esos corazones, si tú no hablas, Padre. Solamente tú puedes cambiar y transformar a cada una de las personas. Y te estamos pidiendo, Padre, que obres en nuestros corazones, que tú nos hables en qué áreas tenemos que cambiar y rendirnos completamente para estar listos en ese encuentro en el que tanto esperamos y anhelamos cuando tú vengas por nosotros en las nubes. Padre amado, te lo pedimos, te lo rogamos. Sin ti no somos nada. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero, antes de despedirnos, Pepe, si me permites, quiero invitar a tu auditorio a que el día de hoy, si no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, repita esta oración y le diga: Señor Jesucristo, el día de hoy me rindo a ti, te invito que entres a mi corazón, porque desde hoy te declaro mi Señor y Salvador. Te doy gracias por esa sangre que derramaste en la cruz.
Gracias porque limpias mis pecados. Me arrepiento de ellos y desde hoy toma control de mi vida. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy eres tú mi Señor y Salvador. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.